de nuestros hogares. Has cuidado de nuestros amigos y de todas aquellas personas sinceras que te buscan y que tienen sed de tu palabra. Tú has prometido saciarlos, Señor. Pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu sea el invitado de honor, tus ojos, y podamos ver las maravillas de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos asistas y que por favor en esta noche podamos aprender aquellas verdades que nos van a llevar, Señor, a conocer al verdadero Dios y el verdadero camino hacia la salvación. Pido, Señor, por todos los que van a escuchar este curso de investigación y a escucharlo a través del YouTube. Señor, cada vez que se escuche este mensaje, a la trompeta le demos un sonido certero. Gracias por escucharnos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar esta noche. Quiero decirles que estamos utilizando para estudiar este curso de investigación bíblica, está basado en un escrito está, y está basado en la Biblia responde. Le hemos venido haciendo preguntas a la Biblia, ¿verdad? Y anoche empezamos a estudiar lo que es el tema titulado El Cuarto Mandamiento. Y lo estudiamos en base a algunos temas. ¿Cuál es el verdadero día de reposo según la ley de Dios? ¿Cuál es el día de Dios, el día del Señor que enseña la Biblia? ¿Y qué enseña la Biblia respecto al sábado, cierto? ¿Para el beneficio de quién se hizo el día de reposo, cierto? Y también el ejemplo de algunos personajes bíblicos como nuestro Señor Jesucristo, la madre de Jesús, María, ¿cierto? Que dieron ejemplo en la Biblia y los apóstoles de que ellos guardaron el verdadero día de reposo. También vimos que en la Biblia el sábado es el séptimo día de la semana. Y también vimos que en la Biblia hay bendiciones para las personas que deciden seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, y obedecer por amor el cuarto mandamiento y la ley de Dios. En esta noche, estudiando profundas Sagradas Escrituras y preguntándole a las Sagradas Escrituras cuál es, ¿cierto? Domingo, el día santo y de reposo en la Biblia, ¿cierto? Y si no lo es, entonces preguntémonos cómo es que se efectuó el cambio. Para esto vamos a ver el pronóstico de ese cambio en la Biblia y cómo la historia nos ha dado la evidencia de que se ha cumplido al pie de la letra la profecía de que este día iba a ser quitado por el enemigo de Dios. Estudiaremos también un aspecto muy fundamental. ¿Cuál es el sello de Dios en la Biblia? Prácticamente nos llevará a estudiar la marca de la Biblia. Y por último, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? ¿A quién debemos obedecer? Entonces, colocando esta breve introducción, este bosquejo general, vamos a continuar. Antes de eso, antes de entrar en materia con el tema de esta noche, ver una pregunta se me ha hecho esta pregunta: ¿por qué tiene que ser necesariamente el sábado? ¿Por qué no puede ser otro día?
domingo, ¿por qué no puede ser el lunes o el martes? ¿Por qué necesariamente tiene que ser el domingo? El sábado, perdón, y no el domingo. Bueno, sencillamente porque Dios, el Creador, lo ha establecido así. Sabiduría, Él creó una semana de 7 días y Él, que es el dueño del universo, que nos ama, ¿cierto? Ha dispuesto que sea ese día. Quieramos cualquier otro día para establecerlo como día de descanso, estaríamos físicamente, pero no es lo que Dios ha pedido. Y ante esto, tengo que decir que guardar u observar el día verdadero que Dios ha establecido a ser un verdadero adorador. Tenemos que recurrir al ejemplo de Caín y Abel. En la Biblia se nos enseña que Abel se adoró como Dios estableció. Y Caín, a pesar de que él trajo lo mejor, había pedido. Y por lo tanto, su adoración y su sacrificio fue aceptada. En este ejemplo podemos ver nosotros que por amor y porque Dios es sabio, que sea el séptimo día de la semana, el único día santo, reposar porque Él lo ha establecido así. Por amor, el Señor Jesucristo dijo, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Habrán algunas cosas que en esta vida comprender, hay cosas que le pertenecen a un día, le vamos a entender. Por fe, seguimos al Cordero por donde quiera que va. Entonces vamos a entrar en materia. El tema, dijimos, vamos a continuarlo esta noche, estudiando, preguntándole a la Biblia, el día santo, si es el domingo, el día de reposo, vamos a ir a la palabra de Dios. Los amigos y hermanos puedan tener a disposición la palabra de Dios. ¿Es el domingo el día de Dios? Vamos a analizar en la Biblia esta noche, en nuestro primer punto, los 8 pasajes bíblicos refieren al primer día de la semana o domingo. Y vamos a mirar, vamos a responder si nosotros encontramos si se está haciendo alguna connotación religiosa o si se está demostrando que al mencionar estos textos tiene un significado de congregarse a adorar. Si cuando se menciona en la Biblia el domingo, primer día de la semana, vamos a ver si es que la Biblia enseña que cuando se menciona ese texto, las personas involucradas estaban adorando o descansando o reposando. Entonces vamos a empezar. El primer texto se encuentra en Mateo 28:1. Hay 4 textos, si no son 5, hay 4 textos donde, si son 4 textos, donde se nos habla del mismo contexto del día de la resurrección, del primer día de la semana. Vamos a leerlos. Mateo 28:1 dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fíjense ustedes que aquí Mateo en la Biblia nos enseña que el primer día de la semana es después del sábado. Otro argumento poderoso para saber que el sábado es el séptimo y último día de la semana, el día de reposo, ¿verdad? Es otro argumento poderoso. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense, queridos amigos, que en este texto se menciona
que el primer día de la semana es el día siguiente al sábado, o sea, el primer día de la semana es el domingo, pero que María Magdalena y la otra María fueron no a adorar al sepulcro, no fueron a congregarse, no fueron a reposar, fueron a ver el sepulcro, porque ellas habían estado el viernes en la tarde, habían dejado allí, habían visto cómo se puso la piedra sobre el sepulcro y se habían ido y se habían quedado en la casa porque estaba para comenzar el día de reposo y reposaron conforme al mandamiento, pero ahora van preocupadas a mirar a ver qué pasó. Estaban todavía con el dolor y fueron el dolor de haber perdido al maestro y fueron no a congregarse para adorar ni a reposar, fueron a ver el sepulcro. Aquí no hay ninguna connotación de que María y la otra María hayan ido a hacer reposo, ¿cierto? Y es más, no menciona a los otros discípulos congregándose para adorar, no, menciona solamente a dos personas que fueron a ver el sepulcro. Sigamos con el siguiente texto, por favor. Vamos a leer Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 16, dos versículos, el versículo 2 y el versículo 9. En el contexto del primer día de la semana, del día de la resurrección, dice así: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. No dice más. Dice que vinieron al sepulcro, el contexto está hablando que igualmente vinieron María y la otra María a ver el sepulcro. Es el mismo texto de el que acabamos de leer de Mateo 28:1, pero ahora lo está narrando el evangelista Marcos. Allí no dice que se estaban congregando, ni que estaban adorando. Vinieron al sepulcro recién salido el sol, no más. El versículo 9, que es nuestro tercer texto, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fíjense cómo las Sagradas Escrituras enseñan en este texto que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y para todo el mundo, el primer día de la semana, y para la Biblia, no tiene confusión, es el domingo. Y aquí aclara otra vez que el primer día de la semana es el domingo. Y nos aclara que aquí el Señor Jesucristo aparece, resucita muy de mañana y aparece a María Magdalena. Pero no, María Magdalena no dice allí el texto que estaban los discípulos adorando ni celebrando el día de reposo y que por lo tanto entonces ahora el día de reposo ya no es el sábado sino el domingo. Vamos con nuestro cuarto texto que se encuentra en Lucas capítulo 24 versículo 1 y que es la continuación de lo que acabamos de leer en Marcos, ¿cierto? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Se acuerdan ustedes cuándo prepararon esas especias aromáticas? Lucas 23 lo dice, ¿cierto? En el versículo 56, que las mujeres fueron a la casa, prepararon las especias aromáticas, pero que no regresaron a ungir el cuerpo de Jesús porque estaban ya reposando, estaba para comenzar el día de reposo. Y en este contexto, Lucas también narra que ellas fueron llevando esas especias aromáticas que habían preparado. Lo más seguro es que aquí el texto no lo menciona, pero lo más seguro es que, así como Lucas 23 narra de las mujeres, estaba la madre de Jesús ahí, ¿verdad? Y algunas otras mujeres con ellas, no más. Lo mismo que nos ha citado Mateo y Marcos. El siguiente texto es Juan capítulo 20, los versículos 1 y 19. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. No más. Allí no dice que se estaban congregando ni guardando el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Miren, apreciados amigos, hay algunos que utilizan este texto para decir que los discípulos en el primer día de la semana, domingo, estaban reunidos adorando. No, la Biblia no dice eso. Dice que estaban reunidos por miedo de los judíos, porque pensaban que ellos iban a correr la misma suerte que corrió el Señor Jesucristo, pero no estaban haciendo culto. Estaban reunidos por miedo, encerrados, ¿cierto? Pero no estaban adorando, no estaban haciendo culto. Estaban desubicados porque ellos no quisieron creer las palabras de Jesús que les había dicho que iba a morir. Y no quisieron creer cuando el Señor Jesucristo les dijo que al tercer día iba a resucitar. Y por eso estaban llenos de miedo, pero no estaban haciendo culto allí. Muy bien, hasta aquí hemos visto 6 prácticamente textos, y en ninguno de esos, 5 textos, y en ninguno de esos menciona que se está guardando como día de culto, como día de reposo, el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, del 1 al 2, escribe el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, aquí los santos no son los santos difuntos, porque los muertos nada saben. Los santos en la Biblia son todas aquellas personas que han escuchado el llamado de Dios y Dios los ha apartado para que lo sigan. En cuanto a la ofrenda para los santos, ahora los santos aquí están vivos, no están muertos, porque aquí el apóstol Pablo dice que se debe recoger una ofrenda para sostenerlos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, en los Gálatas. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí el apóstol Pablo no está ni ordenando que se haga culto, ni los corintios estaban haciendo culto. Sencillamente menciona la Biblia que el primer día de la semana tenían que colocar algo aparte según cómo hayan prosperado para ayudar a los pobres, a los necesitados que eran de la fe. El último texto. Ese es el último texto. Hemos leído el último texto, sí, hemos leído los 8 versículos donde en la Biblia se menciona el primer día de la semana. No hay más. Ok, no hay más textos en la Biblia y todos estos textos no enseñan, o sea, la Biblia cuando menciona el primer día de la semana, no enseña que el primer día de la semana ni Pablo, ni María, ni los apóstoles estaban reunidos haciendo culto. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces respondiendo, bueno, si el sábado es el día de reposo, como lo hemos fundamentado tanto en las Sagradas Escrituras, y la Biblia nos ha respondido, ¿cómo se efectuó el cambio? ¿Cuándo se cambió? ¿Quién lo cambió? ¿Y por qué se cambió? Esta es una pregunta que yo sé que quizás muchas personas se han estado haciendo, ¿cierto? Déjenme decirles, apreciados amigos, que casi 600 años antes, en los tiempos del profeta Daniel, se escribieron esas palabras pronosticando que iba a surgir un poder, que iba a surgir un poder que iba a cambiar los tiempos y la ley. Este poder es un poder contrario a Dios. Quisiera, por favor, que avanzáramos, Andrés, un poquito adelante a las diapositivas para presentarles a nuestros amigos cómo es que se le llama a este poder en la Biblia. O no, vamos, en el momento que sea pertinente lo vamos a mostrar. Pero a este poder en la Biblia se le tienen varios nombres. Aquí se le va a llamar el cuerno pequeño, 600 años antes de que Cristo haya nacido, ¿cierto? Se le llama un poder blasfemo.
un poder contrario a Dios, y que a lo largo de las Sagradas Escrituras se lo presenta como procediendo de Satanás. Hoy no pusimos la diapositiva de Lutero y de Juan Hus, la vamos a recordar nada más, ¿cierto? Pero en la palabra de Dios aparece este poder que intentó cambiar la ley y que de hecho ha cambiado. Se lo presenta como el cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel capítulo 8. En su momento, las personas seguramente van a querer estudiar estas profecías atendidos por las personas para poderles explicar detenidamente en qué consiste. Se lo conoce también como el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Se le llama en la Biblia a este poder, no es una persona en particular, es un poder político. Es la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora que estudiemos la bestia, la marca de la bestia, nos vamos a referir a la primera bestia de Apocalipsis 13. Es el mismo poder blasfemo que habla palabras contra el Altísimo, que persigue a los santos del Altísimo y que piensa que tiene el poder para cambiar la ley de Dios y los tiempos de Dios. Y también se le llama Babilonia la Grande en Apocalipsis 17 y 18. Se le llama la madre de las rameras a este poder. Y quiero decirles que si este poder se le llama la madre, es porque tiene hijas. Es una realidad. Y este poder, a quien se le llama la madre, es el que ha establecido otro día de reposo falso. Y este día de reposo falso lo ha establecido la madre y sus hijas. En la Biblia se les llama las rameras porque siguen el ejemplo de su madre, lo que hace su madre y guardando el día domingo como día de reposo. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo una vez tuvo un sermón ahí en Juan capítulo 6 y habló algunas cosas duras. Jesús habló algunas cosas duras, mucha gente se fue, abandonó la reunión. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, esto que estás hablando es muy duro. La gente se ha comenzado a ir. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? ¿Queréis vosotros también iros? ¿Quieren también ustedes irse? ¿Quieren también ustedes abandonar la reunión porque lo que yo estoy hablando es duro? Bienaventurados los que decidieron escuchar la verdad, porque cuando uno conoce la verdad lo liberta de la esclavitud del engaño. ¿Cómo se efectuó el cambio, apreciados amigos? Aquí, la Biblia y la historia son nuestros argumentos. Daniel, el profeta Daniel, o sea, Dios hablando a través del profeta Daniel, estableció que este poder blasfemo hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Estos son símbolos que en su debido momento van a ser explicados. Pero aquí se está representando a un poder que habla en contra del Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo, a los mal llamados herejes que enseñaban la Biblia y eran perseguidos y muertos por leer la Biblia y enseñarla. Pero este poder, que ya lo empezamos a identificar, dice que también pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mire, ha cambiado o ha intentado cambiar el día de reposo, que tiene que ver con la ley de Dios y los tiempos de Dios. Sigamos, por favor. En Daniel 7:25 se lo representa así.
¿Cómo se cambió el día? El día de reposo. Hechos 20:30, si vamos a la palabra de Dios, a Hechos 20:30, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo predijo que iba a llegar un momento de apostasía, alejarse del puerto seguro de la verdad bíblica una vez el apóstol Pablo y los otros discípulos se hayan muerto o se hayan ido. El apóstol Pablo dijo: yo sé que después de mi partida, después que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hablar cosas perversas es hablar en contra de la verdad. Y el mismo apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, estableció que iba a surgir un momento donde este poder, que ya estaba obrando en su época, porque el romanismo era el que gobernaba políticamente, ¿cierto? En esa época del tiempo del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que Roma recibió o conquistó el mundo, recibió el imperio romano, la conquista del mundo en el año 168 antes de Cristo, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Y estaban los romanos gobernando en la época del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo murió en manos de los soldados romanos, unidos a la iglesia judía. Herodes, ¿cierto? Y la iglesia y la Roma imperial duró hasta el año 476, cuando se dividió. Pero aquí identifica: nadie os engañe en ninguna manera. Viene hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Miren cómo le llama Pablo al poder político religioso que iba a surgir para cambiar los tiempos y la ley. No a una persona, sino al poder. Dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a dar las características: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay mucho que decir sobre esto, pero cambiar el día de reposo del sábado al domingo, borrar el segundo mandamiento de la ley de Dios, dividir el 10º de la codicia en dos para reemplazar el que se borró, cambiar el primero en la Biblia. Alguien que habla en contra de Cristo o que actúa como Cristo. Y acá dice que este poder, este sistema, dice que es objeto de culto. Se deja adorar. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué dice la historia al respecto? ¿Qué dice la historia? La historia nos enseña que la ley de Dios ha sido demolida. Y me voy a permitir leer, porque esto es historia. Y ahí vamos a dar las referencias históricas, inclusive de los mismos católicos que reconocen el cambio y cuándo se hizo el cambio. El emperador romano Constantino emitió un decreto en el año 321 que ordenaba. Esta fue la primera ley dominical que existió después del tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Qué ordenaba ese decreto en el año 321? Que todos los magistrados vecinos de las ciudades y artesanos descansen. ¿Cuándo, amigos? En el venerable día del sol, el domingo. Y ahí está la bibliografía donde ustedes pueden apuntarla y verificarla. Para los romanos, como Constantino, que era romano, emperador romano,
Ellos adoraban en el primer día del sol y le llamaban en el venerable día del sol. ¿Cuáles fueron las razones? Nos faltaría el tiempo para decirlo, pero ahí está la evidencia histórica de cuándo fue emitida la primera ley dominical. Eso se argumentó y quedó en firme en el primer concilio de Nicea, llamado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Vamos a hablar en un momento del ecumenismo. El cambio del sábado al domingo fue un proceso gradual, precipitado por el decreto civil de Constantino. Por eso este sistema del cuerno pequeño del anticristo, de la bestia, de la gran ramera, no le calza a una persona como tal, sino a un poder político religioso, una religión que se apoya en el Estado y que busca el apoyo del Estado para perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Porque fue este cambio un proceso que vino por un decreto civil de Constantino. Me sorprende a mí escuchar al presidente Donald Trump decir por estos días que él es el Constantino moderno. Más adelante vamos a entender por qué. Porque vendrá un decreto civil que va a imponer una ley dominical obligatoria, primeramente en Estados Unidos, luego en todo el mundo. Y para eso se ha preparado el terreno ya. Laudato Si, el día de la familia, el cuidado del medio ambiente, haciendo descansar al planeta un día a la semana para no contaminarlo. ¿Se imaginan cuál día va a ser? No va a ser el sábado, sino el día de la familia, que le llaman el domingo. Y dice es que este decreto civil de Constantino fue ratificado por la Iglesia y de Nicea del siglo IV después de Cristo. El domingo era el día en que los paganos mitraístas adoraban el sol invicto, con C, invicto. Por eso el domingo se llama el día del sol. En inglés, la palabra domingo es la palabra Sunday, día del sol. Vamos a seguir argumentando, por favor, con la historia. Hay algo muy interesante que yo quisiera mencionar antes de seguir con las siguientes diapositivas. Es que lo que estamos diciendo en este momento no es otra cosa, sino estamos haciendo un llamado a la historia. Cualquiera de nosotros puede acceder a una de las enciclopedias pues, de libre acceso más buscadas hoy en día, como es Wikipedia. Y cuando uno digita la palabra domingo, uno encuentra, voy a permitirme leer directamente. Domingo es el primer día de la semana en la tradición cristiana, al igual que en todas las otras tradiciones culturales. No fue hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino el Grande decretó que el domingo sería observado como el día de reposo obligatorio. Nosotros encontramos allí las referencias que soportan lo que se está diciendo y dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de la ciudad descansen, y sigue todo el decreto. Lo que estamos mencionando puede ser fácilmente consultado en cualquier enciclopedia o en cualquier lugar que registre la historia. Perfecto. Entonces, ya sabemos de dónde se origina, ¿cierto? Dice el cardenal Gibbons lo siguiente, cardenal de la Iglesia Católica Romana, muy reconocido. Ese cambio no tiene apoyo bíblico. Claro, no lo tiene porque ya lo hemos revisado, ¿cierto? Así lo reconocen los mismos jerarcas católicos, como el cardenal Gibbons, quien escribió, comillas, palabras del cardenal Gibbons. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado. ¿Dónde está escrito eso?
en La Fe de Nuestros Padres, en el libro La Fe de Nuestros Padres, página 98, edición de 1903. Sigamos, por favor. Pregunta, estamos leyendo del catecismo, ¿cierto? ¿Es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día sábado por el domingo el primer día? Yo contesto sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto no. Fielmente suyo, Cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore. Vivió en 1877 a 1921. En los catecismos se hace la pregunta, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Y por qué guardamos nosotros el domingo? Porque guardamos el domingo en honor a la resurrección. Muy bien. El respetado historiador eclesiástico Neander declara, la fiesta del domingo, como todas las demás, fue siempre una institución humana. Allí no es la palabra instrucción, es una institución humana. Muy lejos estuvo de la intención de los apóstoles darle carácter de mandamiento divino, ni tampoco ellos, ni la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de Cristo, que no tenía papas ni sacerdotes, ¿cierto? Sino discípulos, predicadores, ni tampoco ellos, ni la iglesia primitiva, pensaron jamás en transferir las leyes del sábado al domingo. Historia de la Iglesia, página 186. Yo quisiera mencionar algo en esta parte respecto a la iglesia primitiva, y es que directamente en Wikipedia, cuando uno busca la palabra domingo, hay uno de los ítems que dice el domingo en la tradición apostólica, pero es muy interesante observar cómo en esta parte o en esta subsección, al decir el domingo en la tradición apostólica, pues uno esperaría algún soporte bíblico de los apóstoles en los cuales observan ese día como día de reposo, pero al no haberlo, lo que el texto utiliza, lo que la enciclopedia utiliza para hablar del domingo en la tradición apostólica, son frases de algunos la Iglesia Católica o de algunos mártires de la Iglesia Católica como Ignacio de Antioquía, Didache, Justino Mártir, Jerónimo de Estridón. Y ustedes pueden encontrar allí las frases que ellos referencian. Voy a permitirme leer algunas. Justino Mártir dice, vivió entre los años 100 y 164. En su primera apología escrita en el capítulo 67 dice, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Celebramos esta reunión general, el Día del Sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y las materias, hizo el mundo, y el día también que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Jerónimo de Estridón dice, los paganos lo llaman el Día del Sol, y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que es el día que apareció la luz del mundo y ese día amaneció el sol de justicia. Leer las numerosas citas que se hacen de estos hombres pioneros de la Iglesia Católica, donde reconocen que no hay un fundamento bíblico para la adoración del día domingo, sino que le atribuyen otras cosas como la resurrección de Cristo Jesús o como que fue el día, el primer día de la creación. Muy bien. Hemos leído vez tras vez Mateo 15:9, donde dice que vosotros por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. ¿Por qué vosotros invalidáis el mandamiento por vuestra tradición? Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Ahora, vamos a entrar a un tema muy interesante. En la Biblia, el sábado está identificado como el sello de Dios o la señal de Dios. Voy a hacer una aclaración acá. Si Dios tiene su sello o su señal, pues el diablo también tiene
su señal o su marca, ¿verdad? Y en la Biblia, la palabra sello o señal se utiliza en la misma connotación. ¿Cuál es el sello o señal de Dios en la Biblia? Vamos a leerlo. La Biblia responde. Segunda de Timoteo 2:19 dice algo especial. Pero usted está firme teniendo este sello. Comillas, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte le mata a aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, el apóstol Pablo dice que Dios conoce, el Señor conoce que son suyos. ¿Y cómo los conoce? En la Biblia hay un sello con el cual Dios identifica a los de Dios, los que son los hijos de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 2 y 3, vamos a leer salvación. Se les llama los siervos de nuestro Dios. Permítanme leer. Apocalipsis 7, 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esto va a suceder antes de que se cierre el tiempo de gracia, la oportunidad de salvación, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué quiero utilizar este texto? No voy a entrar a explicar lo que es el sellamiento y todo lo pertinente, pero quiero decir que la Biblia nos enseña a nosotros, la santa palabra de Dios nos enseña, que Dios tiene un sello con el que, permítame la redundancia, Dios tiene un sello con el que identifica, iba a decir sello, con el que sella, pero Dios tiene un sello con el que identifica a sus siervos, a sus hijos. ¿Y saben qué es interesante? Que además de que Dios tiene un sello con el que identifica a sus siervos, a sus hijos, ese sello es colocado ¿en dónde? Según el texto 3. ¿Dónde es colocado ese sello? En sus frentes. Ahora, no es un sello literal, así como la marca de la bestia no es una marca literal, como algunos están enseñando, engañando. No es un chip. Si el sello de Dios es colocado en la frente, vamos a ver más adelante que la marca de la bestia también es colocada en la frente, porque Apocalipsis es un libro simbólico. La marca no es literal. Sellar en la frente es sinónimo del pensamiento, de la decisión. Las personas que van a recibir el sello es porque han decidido guardar el día de reposo, porque el día de reposo es el sello o la señal que Dios tiene para identificar a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Vamos al texto de Isaías 8:16. En el contexto de la ley y del testimonio del versículo 20 de Isaías 8, se dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos, refiriéndose a que los verdaderos discípulos del Señor aceptan su ley, la obedecen, porque en la ley de Dios está el sello de Dios o la señal con la que Dios identifica a sus hijos. Leamos un par de textos que nos van a ayudar a ampliar este concepto. Ezequiel 20:12. Y luego vamos a ver el versículo 20. Ezequiel 20:12 dice así. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos. Miren que el sábado es una señal. El sábado es un sello con el cual Dios identifica a sus hijos para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20. Siguiente texto, versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. Lástima, no tenemos los micrófonos abiertos para preguntarles a ustedes que me ayuden a leer, porque de pronto yo estoy leyendo mal.
santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La única manera de que el Señor identifica a sus hijos y sus hijos lo identifican a Él como Dios es santificando el sábado. Lo acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Dios tiene su señal, Dios tiene su sello con el cual identifica a su pueblo. Ahora, ¿por qué Satanás ha atacado el sábado? ¿Por qué? Porque lo ha querido quitar de la mente de las personas a través de la teoría de la evolución, quitando a Dios como creador, porque en el cuarto mandamiento de que ordena guardar el sábado está el sello de Dios. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque es el sello de Dios. Y como ha atacado el sello de Dios, él ahora quiere imponer su marca, que la vamos a estudiar enseguida, y que le vamos a preguntar a la Biblia, ¿cuál es la marca de la bestia en la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Miren, voy a tratar de explicar esto en el menor tiempo, vamos a tratar de explicar esto en el menor tiempo, pero ustedes van a recibir un estudio adicional para profundizar estas cosas. Pero preguntémosle a la Biblia, ¿cuál es la marca de la bestia? Ya dijimos que este poder blasfemo, ese poder que habla cosas contrarias a Dios, ese poder blasfemia en la Biblia, tiene dos connotaciones. Se refiere a que un hombre, siendo hombre, diga que es Dios. Al Señor Jesucristo los judíos lo iban a apedrear y le dijeron, te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Significa que un hombre, siendo hombre, se haga Dios. Y el ejemplo también lo da el Señor en los evangelios. Blasfemia en la Biblia es cuando una persona humana, siendo humano, diga que puede perdonar los pecados. Al Señor Jesucristo lo iban a matar, a apedrear, porque le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estamos ahorita ya, yo sé que ya estamos buscando los textos, ¿cierto? Pero este poder blasfemo que se opone ante Dios, también se le llama cuerno pequeño, hombre de pecado, anticristo, es la primera bestia de Apocalipsis 13, que vamos a leer ahora. Se le llama la madre de las rameras, Babilonia la Grande. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 13, del 16 al 17, hablando de esta bestia, de este poder, de este sistema que va a tratar de imponer o a imponer un día contrario al sello de Dios? Lean conmigo, por favor. Bueno, leer el contexto de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Por el tiempo no lo vamos a hacer, pero fíjense en estas palabras. Este poder o esta bestia, de paso, mis apreciados amigos, vamos a ver más tardecito, quizás enseguida, que cuando la Biblia habla de la bestia, no se refiere a una persona, se refiere a un reino o a un sistema de gobierno. Hay muchos que andan diciendo que la bestia fue Saddam Hussein, que fue Mussolini, que fue Hitler, que fue el Ayatollah Khomeini, y cantidad de mentiras sin un apoyo bíblico. En la Biblia, la bestia no es una persona. En el capítulo 7, nosotros entendemos, claramente leemos en la Biblia cuando dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, hablando de los imperios que se iban a levantar. Y en Daniel, en esa parte, se identifica el imperio romano. Daniel 7:23. Daniel 7:23, para los que tienen su Biblia y para los que no, por favor lo apunten. Está explicando qué es una bestia en la Biblia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Estamos hablando de este poder blasfemo. Estamos hablando de la bestia. Se les pusiera una marca en la mano derecha
¿O dónde más? En la frente. Recuerdan que el sello de Dios va en la frente. Ahora, esta bestia, este poder blasfemo, va a ordenar poner una marca en la mano derecha, símbolo del trabajo, o en la frente, símbolo de la decisión, de la voluntad, del pensamiento. Y lo más grave es que ninguno va a poder comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Señores, este tema es para estudiarlo más profundamente. Solamente voy a decir que en la Biblia, bestia no es una persona y que la bestia es un sistema político religioso y que la bestia va a imponer en lucha contra Dios, derribando el sello de Dios, va a imponer su marca. Sigamos, por favor. ¿Qué más podemos decir? Si el sello de Dios es un día, ¿qué se pueden ustedes imaginar que es la marca? Pues es fácil deducir que si el sello de Dios es un día, la marca de la bestia también es un día. Si el sello de Dios tiene que ver o tiene un carácter religioso en cuanto a la adoración, pues la marca de la bestia también tiene que ver con la adoración, ¿cierto? Si el sello de Dios tiene que ver con el trabajo, descansar, dejar de trabajar, pues la marca de la bestia tiene que ver con el trabajo. Y la marca de la bestia, cuando sea establecida, va a obligar a trabajar en sábado y va a obligar a descansar el domingo. Esto parece impensable. Esto parece que no calzara, pero lo que Dios ha escrito en su palabra, todas las profecías que Dios ha escrito en su palabra, hasta ahora se han cumplido al pie de la letra. Y lo que falta se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios es el que lo ha escrito y lo ha prometido. Nosotros tenemos el honor de estar asistiendo a los acontecimientos que han preparado el terreno para la inminente imposición de la marca de la bestia. Ya vemos en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, cómo se está llevando a la gente con el engaño del cambio climático a tomar decisiones al respecto de no trabajar un día a la semana. Y cómo el Papa Francisco, a través de alocuciones y la ONU, el Vaticano y los poderosos de la tierra, vienen trabajando a través de la ONU la Agenda 2030 para establecer unidad de religiones, ecumenismo. Va a quedar muy fácil que todas las religiones guarden el domingo, porque Roma guarda el domingo y las iglesias cristianas guardan el domingo, pero los hijos de Dios fieles en Apocalipsis somos los que guardamos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y quizás esta noche Dios te está llamando a ti, apreciado amigo, a que formes parte de ese pueblo, a que no recibas la marca de la bestia, porque los juicios que van a caer sobre los que reciben la marca de la bestia son terribles, espantosos. Bien, yo quisiera decir algo en esta parte, y es lo siguiente: a pesar de que la marca de la bestia será la observancia del día domingo por imposición civil, el día domingo, como entre comillas, el día del Señor, siempre ha sido para el mundo una señal de autoridad de la Iglesia romana, una señal de su autoridad. Ellos mismos lo proclaman de esa manera. Una vez más, ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia. Allí, en una de las frases, dice: en el siglo XVI, en el concilio papal, tuvo lugar el siguiente apéndice: la Iglesia, nacida del seno de Roma, usa su autoridad para transferir el día de reposo del sábado al domingo. Sin embargo,
No hay justificación bíblica exacta para dicha medida. Simplemente se retoma el aspecto del acontecimiento de la resurrección de Jesús por haber sucedido el primer día de la semana. Recuerden todos los cristianos que el séptimo día consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que quieran adorar a Dios. No obstante, nosotros hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor domingo. Es la señal de su autoridad. Muy bien. A mí me gustaría que mañana, Carlos Andrés, tengamos este texto con su bibliografía respectiva proyectado para volverlo a leer. Mañana que con la ayuda de Dios continuemos. Muy bien. Aquí está la evidencia que en la Biblia, bestia se refiere a reyes o a reinos, no a personas. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero en el versículo 18 siguiente, en el siguiente versículo dice, después recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lo aclaramos con el texto bíblico. Bestia en la Biblia no es una persona, es un sistema. Ahora sí, vamos a seguir. Versículo 23. En el mismo libro de Daniel, en el mismo capítulo, ahora refiriéndose a bestia, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Entonces en la Biblia, bestia, explica la misma Biblia, se refiere a reyes o a reinos. Entonces, la bestia no es una persona. Ahora, ¿por qué Daniel dice aquí que esta cuarta bestia que nosotros identificamos y la misma Biblia identifica como Roma, dice, será un cuarto reino en la tierra y el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará? Bueno, Dios le había mostrado a Daniel el suceso de los imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la cuarta bestia, Roma. Y en ese suceso, en ese orden que Dios le mostró a Daniel, surgieron los imperios mundiales hasta nuestros días. Surgió la Roma imperial en el año 476, se dividió en 10 de las 10 tribus, se dividió en 10 tribus, en 10 partes, de las cuales quedaron 7 que originaron la Europa moderna. Pero aquí dice que será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué? Porque los otros reinos eran reinos políticos. Este reino es político, religioso. Apreciados amigos, para nadie es desconocido que el Vaticano es un país cuyo representante, que hace las veces de presidente, es el sumo pontífice que le llaman ellos, el Papa. ¿Sí? Y que el Vaticano tiene embajadores casi en todos los países del mundo. Y cuando el Papa Francisco o cualquier papa llega a visitar un país, lo reciben como se lo recibe a un presidente, con honores militares. La marca de la bestia es el día de descanso papal, porque ellos mismos aducen que es su marca de autoridad. Eso no nos lo tenemos que inventar. Todas las características que da la Biblia del anticristo, del Apocalipsis 13, de la gran ramera, de la madre de las rameras, de Babilonia la grande, del cuerno pequeño, del misterio de iniquidad, le calzan la historia al sistema católico, apostólico y romano. Pero no se alegren, porque bajo el sistema católico y romano, que es la madre, habitan sus hijas, todas aquellas iglesias cristianas que siguen las huellas de Roma en la adoración del primer día de la semana, el domingo. Este es el último punto que vamos a estudiar, pero antes de eso déjenme decir, ¿de qué se jactan los protestantes
los cristianos cuando tildan a los católicos de idólatras. Los tildan y los señalan de idólatras. Pero ¿de qué se jactan si ellos obedecen las doctrinas de Roma? Si ellos, de acuerdo a la Biblia, se han convertido en las hijas de su madre. No tiene sentido esto, señores. El último ítem que vamos a estudiar de este tema es que vamos a preguntarle a la Biblia, o la Biblia nos va a enseñar a quién debemos obedecer. Si a Dios o a los hombres. Si a doctrinas de Dios o a doctrinas de hombres. Antes de que se me vaya la idea, apreciados amigos, el sello de Dios es uno de los mandamientos de la ley de Dios que está en el cuarto mandamiento, el sábado. Ahora, ¿por qué es el sello? ¿Por qué es el sello? Todo sello tiene tres partes. Tiene un nombre, un título y una jurisdicción. Ejemplo, el sello del presidente de la República. ¿Cuál es el nombre? El nombre de nuestro presidente. El título, presidente de Colombia. ¿Cierto? ¿Cuál es el sello de Dios en la Biblia? Debe tener el nombre, el título y la jurisdicción. El nombre, Jehová. El título, Creador. La jurisdicción, cielos y tierra. Ese es el sello de Dios colocado en el corazón de la Biblia, en el cuarto mandamiento. La marca de la bestia es, si el sello de Dios es un día y es uno de los mandamientos, la marca de la bestia, que es lo opuesto, pues también es un día y es uno de los mandamientos de hombres. Uno de los mandamientos de hombres que hacen que la gente esté adorando a Dios en vano, obedeciendo y creyendo en mandamientos de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Mire, vamos a establecer, la palabra de Dios nos ha enseñado que la ley de Dios es eterna, por lo tanto el día sábado, que es el sello de Dios, es eterno. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Apreciados amigos, el día de reposo ha permanecido y es eterno, como Dios es eterno y su ley es eterna. Así dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué el Señor Jesucristo guardaba el sábado? Su madre María guardaba el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado. Y entonces, ¿por qué ahora nosotros o la gente guarda el domingo? Haciéndole caso a un mandamiento de hombre. Así, perteneciendo a un poder blasfemo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17-19, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Hay una advertencia terrible para los que han cambiado el día de reposo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Ningún hombre o ninguna institución tiene derecho a cambiar los mandamientos de Dios. Lamentablemente tengo que leer este texto, pero es la palabra de Dios, es la verdad. Pensar que de ahora en adelante se tenga que decir de algunos de nuestros apreciados amigos invitados a este seminario, a este curso de investigación, como lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 15, en el versículo 7. Hipócritas, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿A quién vamos a obedecer? Apreciados amigos, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo.
Nada hay que añadir, ni nada que quitar. No hay que añadirle a la palabra de Dios, ni quitarle, ni cambiarle, porque son terribles las advertencias que hace el Señor en Apocalipsis a los que añadan o a los que le quiten a la palabra de Dios o a la ley de Dios. En Apocalipsis 22, 18 al 19 hay una advertencia tremenda para los que le quiten a la palabra de Dios. Allí dice que a los que le quiten les será quitada su parte en el reino de los cielos, y a los que le añadan les será añadida las plagas. Por eso el apóstol, por eso Lucas, el Hechos 5:29 dice, hablando de cuando Pedro fue sentenciado a obedecer a las autoridades, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero es Dios, ¿verdad? Sigamos, por favor. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ni añadirle ni quitarle, apreciados amigos, apreciados hermanos, ni añadirle ni quitarle. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no olvida su pacto. Porque Él dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cómo es que algunos cristianos ponen a Dios a decir lo que no dice? Este texto lo hemos leído varias veces. ¿Por qué vosotros, dice el Señor Jesucristo, por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El domingo ha sido enseñado, ha sido absorbido del paganismo, introducido al cristianismo y se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición. Y la tradición no tiene apoyo bíblico, son sencillamente acomodaciones de los, entre comillas, padres de la iglesia. Han inventado frases y han hecho caer del cielo rollos escritos diciendo que el sábado ha sido cambiado al domingo, pero son tradiciones humanas y el Señor lo aclara. Apreciados, qué triste es saber que muchos están adorando a Dios en vano, están honrando a Dios en vano, porque están creyendo y obedeciendo como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Voy a terminar en esta noche haciendo una referencia a Lucas 18:18, donde dice que un dignatario le preguntó a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ustedes pueden leer el contexto de ese diálogo, pero el Señor Jesucristo allí le respondió, vende todo lo que tienes, ¿cierto? Cuando dice Lucas 18:22, a lo que falta una cosa. En el diálogo ustedes se van a dar cuenta la respuesta de este dignatario, que era muy rico. El Señor le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás todo y ven y sígueme. Amigo, te estoy refiriendo a este tema no para quitarte el dinero de tu bolsillo, ni para atracarte como lo hacen ahora las iglesias en general, para robarte el dinero del bolsillo y para que sigas apoyando la apostasía, la mentira, el engaño. No. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas manos con las que trabajamos y el Señor nos sustenta. Esto de predicar el evangelio lo hacemos por amor a Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido hemos codiciado de nadie. Pero yo te quiero decir en esta noche que quizás estas palabras se apliquen para tu vida. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Quizás el Señor esta noche te quiera decir,
Vende toda esa doctrina pagana que has aprendido. Vende todas esas mentiras que has aprendido en el catecismo, en los manuales de iglesia, en los compendios de doctrina. Vende y dáselo a los pobres en espíritu que te enseñaron eso, a los que te han engañado, a esos guías ciegos que te están llevando al precipicio. Entrégale a esos pobres lo que tienes, esa gracia barata, ese falso día de reposo, esa idolatría, todo ese engaño, esa apostasía en la que se ha entrado. Entrégaselo porque son pobres en espíritu. Y ven a Jesús, ven a su palabra. Encuéntrate a solas con Él y dile, Señor, he escuchado estas verdades. ¿Qué debo hacer? No vayas donde tu pastor, donde el cura, donde el sacerdote, donde el anciano de iglesia, donde el hermano, donde el líder, a preguntarle, ¿qué debo hacer? Ven a los pies de Jesús. Encuéntrate con Él y tendrás tesoro en el cielo. Y por amor a Dios, por amor a Cristo, síguele. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios, obedece, reverencia, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo quisiera agradecerles por esta noche a todos nuestros amigos y hermanos que han asistido esta noche a este seminario o a este curso de investigación bíblica, porque yo sé, como dice la palabra, que Él está buscando verdaderos adoradores. Y si tú has venido esta noche a escuchar y a presenciar este seminario, este curso, no es por casualidad. Hay muchos que se han ido, hay muchos que han abandonado la reunión, hay muchos que ya no están. Pero el Señor Jesucristo ha permitido que tú estés escuchando la verdad y que tomes una decisión personal con Dios. El tema de mañana, me gustaría, Carlos Andrés, que lo dejáramos a elección de los que nos han acompañado. Tenemos la posibilidad de continuar con los profetas verdaderos o tratar en un solo tema el templo de Dios en el cielo con el santuario terrenal para descubrir, si estudiamos profetas verdaderos, descubrir, leer en la Biblia las características que deben reunir quienes nos guían, quienes nos enseñan. Y si escogemos el tema número 5 y 6, descubrir qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo ahora y cómo esas cosas, todas esas actividades que el Señor está haciendo en el cielo ahora, las ilustró en el santuario terrenal. Carlos Andrés, la palabra es tuya. Bueno, yo creo que vamos a finalizar la reunión por el día de hoy y en el transcurso de esta noche quizá o el día de mañana en las horas de la mañana, yo estaré haciendo una retroalimentación con las personas que nos han acompañado, ¿sí? Recordemos que las opciones son estudiar el día de mañana profetas verdaderos y después en un solo tema, el tema 5 y 6. Sería estudiar mañana el tema 5, pasado el tema 6 y obviaríamos el tema 4 por falta de tiempo. Vamos a concluir por el día de hoy y estaremos continuando con el tema, cualquiera que sea el tema con el que sigamos va a ser de bendición y de enriquecimiento para nuestra vida. ¿Nos diriges en oración para terminar, por favor? Claro que sí. Por favor, apreciados amigos, hermanos, transmitirnos sus dudas, sus inquietudes. Las vamos a estar respondiendo. Esperamos que esta noche la verdad haya penetrado como una espada de doble filo, ¿cierto? Hasta partir el alma.
y que esas verdades las podamos atesorar. Por favor, vayámonos pensando que el Señor te ha permitido escuchar este mensaje porque te ama. No es por herirte, no es por ofenderte, pero es un llamado de amor que el Señor te hace para que no formes parte de los impíos, de los que se van a perder y de los que adoran a Dios humanas. Oremos, por favor. Bendito Padre, te amamos, Señor, y te alabamos por ser el creador del universo. Tú nos has enseñado en estos días que tu ley es eterna. Nos has enseñado cuáles son los verdaderos mandamientos y nos has enseñado que el sábado, el séptimo día de la semana, es tu día santo, tu único día santo, y que es el día de reposo. Ayúdanos a abrazar esta verdad. No sabemos cómo, tú arreglarás lo que falta, pero te pido humildemente, fieles a fe de Dios, y que a estos amigos que han escuchado, que han venido hoy, a nuestros hermanos en la fe, también los convenzas de la verdad y que esa verdad se quede en su corazón, que la puedan transmitir a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos. Es cuestión de salvación. Algunos la van a rechazar. Te pido por ello, Señor, para que el Espíritu Santo los inquiete, los trastorne, para que ellos puedan volver y hacer una decisión en tu favor. Pero aquellos que van a abrazarla y aceptarla, que sea solamente para bendición, que los recibas como tus hijos, que los fortalezcas y que esas verdades nunca se borren de sus mentes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.